Saludos, soy Giovanni Vega. Soy desarrollador desde hace más de 30 años y llevo más de 5 años desarrollando en .NET Blazor. En este día quiero tratarles un tema que es muy importante, que es el manejo de la modularidad de los componentes en proyectos aparte y su integración para poder desarrollar proyectos escalables. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a separarlo, no vamos a trabajarlo aquí dentro del proyecto, sino que lo vamos a manejar a nivel de un componente, una DLL aparte. ¿Listo? Entonces, para ello, lo primero que vamos a hacer es identificar que todo este código es lo que vamos a usar como por aparte en el proyecto. Podemos decir que esto es una clase que podemos definirla en un archivo tipo class, y también pues tenemos la parte del code behind del componente que se está dibujando y cómo hacer que este componente pues cargue estando una DLL aparte dentro de nuestro proyecto. Para lo cual lo primero que vamos a hacer es agregar un nuevo proyecto. Este proyecto que vamos a agregar tiene una característica muy especial porque se va a llamar una biblioteca de clases de Razor. Y esta biblioteca nos va a permitir crear componentes e inclusive clases por todo adicionado, y de esta manera pues poder desarrollar nuestra necesidad, que es de crear un componente único aparte del componente que está aquí, sacarlo de este proyecto. Para eso vamos a llamarlo, que este proyecto se va a llamar weather, vamos a llamarlo así, weather component. Vamos a ponerle en este caso lo voy a dar en el mismo 8, que es donde está el proyecto que lo he creado. Lo dejamos así estándar y vamos a darle aquí crear. Observamos que él crea un proyecto aparte donde cuenta con su propio root y su propio import, además de un componente que ya tiene creado previamente. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer es básicamente copiar esto de acá hacia acá, ¿correcto? Vamos a coger este código, todo esto lo vamos a trabajar a copiar en este componente que él ha creado. En este caso le vamos a decir que se va a llamar, vamos a cambiarle el nombre, y aquí él le pone una clase para hacer la interacción de los JSON que se tengan a necesidad. Aquí establecemos los using que se vayan a necesitar, y entonces lo otro que podemos hacer es adicionarle las clases que nosotros necesitemos. En este caso podemos decirle agregar aquí una nueva clase, una nueva carpeta, y lo vamos a llamar clases, o llamémoslo modelos o models si ustedes lo quieren colocar en inglés. Y en este caso lo vamos a poner como él lo tiene aquí definido, que es la clase weather forecast. Entonces decimos que vamos a crear un nuevo elemento y una clase
Y ya lo que hacemos es trasladar el código de la clase hasta esta clase que nosotros hemos creado. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho con esto? Hemos establecido una clase con que nos va a contener unos datos, y estos datos pueden ser usados dentro del mismo componente que hemos creado. Aquí podemos tener algunos métodos aplicados que nos puedan definir las reglas de juego de este componente para su uso. En este caso lo vamos a dejar así porque es nada más el ejemplo de cómo se trabaja esta clase. Como pueden ver, aquí ya esta clase ya no está disponible aquí, entonces aparece este error. Lo que vamos a decirle es que le agregue el componente que ya tenemos creado por allá. Entonces ya en este momento el componente pasa a funcionar en esta parte, pero en este caso el page no va, no le colocamos el page. ¿Por qué? Porque nuestro componente solo va a estar disponible cuando se invoque desde otro page. Este Razor, como lo pueden ver, al no tener este page, entonces él no puede establecer la ruta directamente hacia él. Hay que hacerlo directamente con un Razor que nosotros tengamos creado. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es que a este componente lo vamos a dejar, a este page lo vamos a dejar nada más como el indicativo de que va a cargar algo. Una vez ya tenemos esto, entonces podemos compilar el proyecto. Y ya nuestro proyecto estará disponible. Vamos entonces y aquí en las dependencias agregamos la referencia a ese proyecto. En este caso aquí lo agregamos y ya lo establecimos dentro de nuestro aplicación principal. Entonces este es un componente y este componente va a ser llamado desde esta parte principal. Establecemos la llamada haciendo aquí el respectivo using. Y vamos a cargar no solo la clase, sino también los modelos, sino que también vamos a cargar el modelo y cargamos el componente. Quiere decir que dentro de nuestro weather, que es nuestro page, vamos a tener disponible inclusive la clase que él tiene internamente creada. Eso nos dará la facilidad de que si nosotros en algún momento tenemos una necesidad de llamar los elementos o de invocarlos en una variable y manipularlos, pues tenemos la posibilidad de hacerlo sin ningún problema desde nuestro componente. Y este componente se vuelve en un componente totalmente independiente y sostenible para él mismo. Tanto así que al final lo que vamos a hacer es que aquí en este componente lo que hacemos es llamar al weather componente. Ya entonces, teniendo el componente cargado, vamos a probarlo. Debería funcionar igual que con el componente como estaba antes, metido dentro del proyecto principal. Una vez entonces cargamos el componente, cargamos la aplicación, al llamarlo, el componente se carga sin ningún problema, como si estuvieran manejándolo antes. Entonces esto es lo que nos va a dar como
como resultado. Uno, la reusabilidad del componente. Si yo quiero usar este componente, este proyecto en en alguna otra aplicación que vaya a usar, pues puedo nada más cargar el DLL y estaría disponible en este otro proyecto. Y esta modularidad que yo manejo, que la considero muy importante porque evita tener proyectos muy grandes, y aparte de eso, cuando uno tiene una aplicación que maneja muchas opciones, muchos componentes, muchos módulos, entonces esa modularidad, esa unicidad es lo que nos permite al final, si vamos a buscar un error, nos concentramos en ese componente nada más, sin necesidad de buscar los otros para poder hacer un cargue. Ahora les voy a mostrar como por ejemplo cómo sería en un componente ya trabajado como un componente aparte integrado en los componentes más grandes, como lo que yo hago con mi aplicación. Tenemos por ejemplo un componente que nos hace un listado de las bodegas. Entonces lo que hacemos es crear como un proyecto web en el cual vamos a agregar el componente. Aquí en este caso el componente están agregados dentro de esta carpeta, y aquí tenemos los componentes con el código en Razor que nos va a dar el acceso. Ahora, si lo que queremos es adicionar algunos componentes algunas características que vienen de otros componentes, pues los agregamos y podemos hacer depuración directamente en ellos y no tenemos que cargar todo el proyecto completo, o sea, toda la solución grande final, sino que solo cargamos el componente que necesitamos para hacer la depuración y hacer el seguimiento. Entonces, si yo en algún momento yo quiero hacer una verificación de que este código, yo puedo hacer el depurado y no tengo que cargar todos los proyectos para al momento de compilar pues demorarse mucho más en el cargue. ¿Qué sucede? Que cuando yo ya termino este componente, lo único que hago es cargar las DLLs en el proyecto principal. Este es por ejemplo mi proyecto principal, y lo único que tengo aquí es que dentro de los ensamblados tengo cada uno de los componentes que he creado, y de esa manera yo le doy la posibilidad de poder reutilizar el código en diferentes proyectos. Ya si por ejemplo yo creo otro proyecto donde requiera mi módulo de terceros, que es el que me permite ingresar los datos básicos de una persona para obtener la información de entidades o personas, pues lo único que hago es copiar la DLL, o sea, mejor dicho, cargar la DLL, y ya lo tengo disponible sin ningún problema. O inclusive, si yo tengo en algún otro componente la necesidad de cargar una parte de ese, pues también lo hago. ¿Cómo les explico esto? Por ejemplo, yo tengo aquí en un componente un componente Razor de tercero, y es nada más la parte donde pide la información básica. Aquí está el XML y todo el Razor de la información básica, pero como yo lo necesito en varias partes, entonces yo puedo cargarlo en otros componentes directamente y no tengo que cargar todo un proyecto completo, sino que nada más cargo este componente que yo tengo aquí, que son componentes generales, que son los que se usan en diferentes módulos. En este caso, por ejemplo, yo lo uso para definir los contratos.
o por ejemplo cuando estoy creando un cliente. Vamos a buscar aquí cuando estoy creando un cliente. Yo trabajo aquí cargando el componente de creación de terceros, y este componente de creación de terceros, que es el que encontramos en el componente general. O sea, esto lo que hace es abrirme una ventanita que hace el cargue de los terceros para poder crearlos, y estoy usándolo aquí en la parte de órdenes, y también lo estoy usando en la parte de donde se ingresa la contabilidad. Busquémoslo directamente por el nombre. Como lo pueden ver, aquí lo tengo. Entonces él lo carga y lo abre para poder crear en la parte del tercero, pero lo tengo definido en dos módulos aparte, en dos Razor aparte, pero es común para trabajarlo. ¿Por qué? Porque lo tengo en unos componentes generales. Esto es lo que nos permite la modularidad y la reutilización de código. Es muy importante para trabajar en proyectos así tan grandes como el que yo tengo. Yo les digo que esto es algo que tiene muchas opciones, y lo importante es que como ya son componentes compilados, entonces al momento de compilar el proyecto general se demora mucho menos que si yo pusiera todos los componentes con su code behind dentro del mismo componente, dentro del mismo proyecto principal. La compilación se demoraría mucho más. Entonces esa es la gran ventaja que nosotros tenemos al modularizar los componentes en proyectos DLLs aparte. Este es importante, y también nos permite trasladar esas funcionalidades a otros proyectos que nosotros necesitemos. Bueno, espero que les haya sido provechoso. Recuerden que si llegamos a los 500 seguidores, haremos el cambio, el paso de toda esta aplicación con todos estos componentes, que están en ese momento actualmente en la versión 7, pasarlo a la versión 10, y lo haremos en un en vivo para que ustedes puedan ver las dificultades que podemos llegar a tener. Puede que lo hagamos con éxito, puede que no, pero es algo que podemos hacer un ejercicio en conjunto donde ustedes podrán ver las dificultades de una migración de este tipo. Inicialmente se crearía un proyecto en 10, se empezarían a agregar los componentes, que esa es la importancia de los manejos de los componentes como DLLs. ¿Por qué? Porque yo creo la versión 10, y cuando creo la versión 10 cargo las DLLs de la versión 7. No tengo ningún problema, yo puedo cargar componentes de la versión 7 en un proyecto versión 10, y después lo voy revisando y lo voy verificando que queden funcionales. En teoría, si yo cargo un componente en una versión 7 a una versión 10, él me debe correr sin ningún problema y todo debe trabajar. Yo lo único que debo hacer es hacer ciertos cambios aquí en la parte de los llamados y de cómo él debe invocar ciertas cosas que yo utilizo dentro de mi proyecto en versión 7, y ya definitivamente cargar todas las DLLs de los componentes que ya tengo creados.
Una vez ya tengamos esto, pues ya podemos ejecutar nuestra aplicación en una versión más posterior. Bueno, compañeros, espero que les haya sido de su agrado. Recuerden que aquí estamos para aprender y para dar a conocer todo lo que ustedes deben saber del desarrollo en Blazor. Acepto cualquier tipo de comentario al respecto, cualquier sugerencia. Si de pronto quedaron con alguna duda, háganoslo saber en los comentarios y exprésense, que eso es lo que más enriquece nuestro canal. Muchas gracias.